porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banuet y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es su programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banuet Márquez y le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de compartir contigo esta palabra que creo de todo corazón que te va a ayudar, que te va a permitir conocer un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por ti, por todas las personas que están viendo este programa, y le doy gracias a Dios porque sé que después de este programa sus vidas serán diferentes, las cosas cambiarán, conocerán de una manera diferente a ese Cristo que quizás del que tanto han escuchado, pero que realmente no lo han conocido con tantas cualidades como lo estamos viendo en esta serie de programas. Este ya es el cuarto programa que estamos grabando acerca de este tema, y nada más quisiera recordar las características de su persona que hemos visto en estos tres programas anteriores para continuar con otras cualidades más que del Señor. Y quisiera decirte que empezamos hablando lo que dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, donde dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como Él era antes, hace 2000 años, Él es ahora y Él será por siempre. Dios no cambia, el Señor Jesucristo no cambia, ¿verdad? Y dice aquí que nosotros estuvimos viendo que el Señor es compasivo. Solamente te voy a ir dando las escrituras para que si tú las quieres checar ahí más despacio y las puedes ir meditando, y lo voy a hacer de corrido para ir a las últimas cosas de las que quiero hablar en este programa, que era compasivo en Mateo 15, versículo 32, es amoroso, Marcos capítulo 10, versículo 21, que es generoso en Mateo capítulo 14, versículo 15, que es sensible en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 35, cuando la resurrección de Lázaro, que hablaba directo, lo vemos hablándole a los fariseos en Mateo capítulo 23, que alababa a Dios, lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo 25, que también cantaba como nosotros cantamos, que cantaba a Dios, lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 30, y en Marcos capítulo 14, versículo 26. Tierno también el Señor, lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 13, donde pedía que los niños los dejaran que se acercaran a Él. Y otra también que vimos es que oraba mucho, lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 12, que acostumbraba a ir a la sinagoga, que acostumbraba a ir al templo, en Lucas capítulo 4, versículo 16, que fluía en los dones del Espíritu Santo, lo vemos también en Lucas en ese mismo capítulo 4, versículo 18, que es intercesor, y lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 34, que también es manso y humilde de corazón, y lo vemos en capítulo 11, versículo 28 en el libro de Mateo, que él tiene una voz fuerte, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11, que es poderoso también, lo vimos en Lucas capítulo 8, versículo 45, es poderoso. En este punto nosotros vemos cuando él libera del flujo de sangre a esa mujer que tenía mucho tiempo con ese problema, y dice la Escritura que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ¿quién me ha tocado? Y dice, los discípulos le dicen: Señor, mucha gente está alrededor de nosotros y dices: ¿quién me ha tocado? Y dice, sí, dice: yo sé que alguien me ha tocado. Dice: porque he sentido que poder ha salido,
Dice, porque sé que poder ha salido de mí para sanar a esa mujer. Entonces nosotros vemos que Él era poderoso también, que es poderoso y será poderoso también. Otra cosa que también vimos que es fiel, en el capítulo 2 de Hebreos vemos también ahí, habla de eso, y en 2 de Timoteo, que fue la escritura donde hicimos más énfasis, en el capítulo 2 versículo 13. Otra característica, que era pegado a la palabra, o sea que era cumplidor de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 3 versículo 13. Una que me encantó, que fue la que vimos, la última del programa anterior, que dice que siempre agradaba a Dios. En el capítulo 8 versículo 28 dice, no me ha dejado solo el Padre, dice porque Él siempre está conmigo, dice porque yo hago siempre lo que le agrada. Son cosas que hemos estado viendo de nuestro Señor, y que son cosas que nosotros debemos de considerar para nosotros vivir nuestra vida cristiana y seguir y caminar con el Señor, porque dice la Biblia que son cosas que fueron cosas que el Señor estableció para que nosotros, como ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y quisiera ver algunas cosas ya para cerrar esta serie de programas, que también vamos a ver qué nos dice, cómo era nuestro Señor Jesucristo, o cómo es nuestro Señor Jesucristo también. Y vamos a Juan capítulo 8, en el versículo 14 y 15. Dice que aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Mira qué tremendo, dice que Él no juzga a nadie. A veces nosotros somos juiciosos, pero Él dice que Él no juzga a nadie, y eso lo vemos nosotros también, y me gusta y quiero ir ahí porque la verdad que sí es importante que lo veamos. En el capítulo 12, versículo 47 y 48, dice la palabra de Dios, está hablando el Señor Jesucristo, palabras textuales, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y mira quién nos va a juzgar, vamos a ver. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, dice, ella le juzgará en el día postrero. ¿Te das cuenta? Entonces, algo que el Señor Jesucristo tenía era que Él no juzgaba. Y vamos a ver ahí en ese mismo capítulo otra característica de nuestro Señor. En el capítulo 8, versículo 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Esa era otra característica de Él que nosotros debemos de imitar, debemos de seguir, decir siempre la verdad. Dice que Él dice siempre la verdad. Lo vemos en ese versículo. Otra característica, vamos a Mateo capítulo 17. Estoy yendo un poco rápido para cerrar esta serie de programas. Capítulo 17, versículo 24. Mateo 17, 24. Vemos ahí que nos dice la palabra de Dios. Hermoso este pasaje también, porque para que te des cuenta que el Señor Jesucristo puede hacer estas mismas cosas aún en este día. Para Él no hay nada imposible. Dice, cuando llegaron a Capernaum, versículo 24 del capítulo 17, dice, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles,
ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Dice, sin embargo, para no ofenderlos. Era algo que el Señor Jesucristo, o sea, Él no ofendía a la gente. Él decía lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces tú no quieres ofender a alguien y la gente se da por ofendida. Eso no quiere decir que tú los ofendiste. Las personas pueden pensar o recibir eso que tú les estás diciendo de una manera diferente o con un sentido diferente a como tú lo manifestaste. Pero aquí me muestra el Señor que Él era una persona, que Él es una persona que no quiere ofender a nadie. Porque le dijo a Pedro, sin embargo, dice, para no ofenderles, fíjate, dice para no ofenderles. Entonces Él no quiere ofender a nadie, no le gusta ofender a nadie. Y mira, otra característica, ahí en ese mismo pasaje que el Espíritu Santo me reveló, dice aquí donde le está diciendo, Pedro le respondió de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Siempre cuando estamos hablando de dos personas y nosotros estamos haciendo mención a ellos, decimos, no, pues ayer fuimos mi esposa y yo a algún lugar, o mañana vamos a ir mi hermano y yo. Siempre hablamos de la otra persona primero, pero aquí el Espíritu Santo me reveló que tratándose de cumplir con algo, el Señor Jesucristo, Él dice, yo primero, nos pone el ejemplo, porque a veces nosotros queremos ver que las personas cumplan las cosas, primero ellos y después nosotros. No, pues yo no hago lo que a mí me corresponde como esposo porque mi esposa, ella no es así o es asá. Yo debo de cumplir con lo que la palabra de Dios me dice a mí que debo de cumplir. Yo debo ser como debo de ser. Como sea ella, no es asunto mío de momento. En el cumplimiento de la palabra yo debo de ir por delante. El Señor Jesucristo nos está poniendo el ejemplo. Dice, dáselos, dice, por mí. O sea, cumplo primero yo y después cumples tú. Dáselos por mí y por ti. Entonces, buena, hermosa palabra que me reveló el Espíritu Santo también. Otra cosa que vemos en Marcos capítulo 12, versículo 13, Marcos 12, 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí, capítulo 12, versículo 13. Es importante que cheques tu Biblia, las escrituras que estamos viendo, para que te des cuenta que son cosas que vienen en la palabra de Dios. Dice, capítulo 12, versículo 13 del libro de Marcos, dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Dice, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué característica vemos aquí de nuestro Señor? Que es justo. O sea, dijo, ¿sabes qué? Eso le pertenece a Él, dáselo. Sí, y lo que es tuyo y lo que es de Él es de Él. Sí, dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjate nada más, o sea, esa es otra característica hermosa de nuestro Señor, que es justo. Fíjate todas las cosas, vamos a dar un repaso rápido al final de este programa de todas estas cosas que hemos estado viendo. Son tantas porque nuestro Dios es grande, dice nuestro Señor es grande. Y otra cosa también que vemos nosotros en Lucas capítulo 4, versículo 18, nosotros vemos ahí, ya estuvimos viendo, hablando de ese pasaje también,
pero donde está diciendo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabes? Otra característica que veo aquí de nuestro Señor, otra cualidad, otra cosa muy propia de su persona: conoce la escritura, ¿sí? En muchas ocasiones a los discípulos les dijo: es necesario que la escritura se cumpla. Era necesario que yo padeciera estas cosas para que se cumpliese la escritura. Entonces nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo conoce la escritura. Pues imagina, toda la escritura habla de Él, todo apunta hacia el Señor Jesucristo. Él conoce perfectamente bien la escritura y es un ejemplo para nosotros a seguir también. Por eso lo estoy mencionando. Es obvio, puedes decir tú que Él la conocía, pero nosotros estamos hablando de esas cosas que podemos ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos deben de servir a nosotros para ser imitadores de Él, de acuerdo a lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice que sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Otra cosa vemos en Hechos capítulo 10, en el libro de los Hechos. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos, hermoso libro de cómo vivían los primeros cristianos. Vemos nosotros en el capítulo 10, versículo 38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice, porque Dios estaba con él. Dice que andaba haciendo bienes. El Señor Jesucristo es bueno, Él hace bienes, y es lo que nosotros debemos de hacer también. Bienes, no males. No hay necesidad de que tú sigas haciendo lo malo. El Señor vino y pagó el precio por tus pecados para que dejes de hacer eso. Dice la Biblia, dice en Romanos el capítulo 4, si mal no estoy, el capítulo 6, versículo 14, dice: el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver ahí en el libro de Romanos esa escritura. Vamos a ver, dice, sí, capítulo 6, versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No hay necesidad de que sigas en eso. Dios vino y pagó por tus pecados, derramó su sangre para que tú no sigas apegado a esas cosas. Entonces dice aquí la Biblia que el Señor es bueno y que Él anduvo haciendo bienes, y Él lo sigue haciendo en este tiempo. A otra cosa, en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mira lo que dice aquí: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra característica, que Él destruía las obras del diablo. ¿Sabes? Vemos en la Escritura muchos lugares donde Él destruía esas obras. Por ejemplo, cuando sanó a la mujer que estaba encorvada, tenía un problema. Dice que el diablo la tenía atada desde hacía 18 años. Sanaba paralíticos, daba vista a los ciegos, y todas esas cosas eran obras del diablo, todas esas cosas malas que estaban padeciendo estas personas. Yo quiero decirte que cualquier cosa que estés tú padeciendo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, sabes, todo lo que roba, mata o destruye es del diablo. Pero el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y otra cosa que vemos en Mateo capítulo 4, mira, hemos visto tantas cosas, pero qué importante es que sepamos que era algo propio de nuestro Señor Jesucristo, algo propio de su persona, porque hemos escuchado muchas cosas acerca de Él. Y vemos nosotros aquí que en el capítulo 4, versículo 1 dice, en el libro de Mateo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero mira, dice que ayunaba. Es algo propio del Señor, que Él ayunaba. Y es algo que nosotros también debe ser, que algo que nosotros debemos de practicar también. El ayuno no es no es para atraer más a Dios, no es para ayudar más a Dios, es para que tú seas más sensible a la voz de Dios, para que tú sujetes tu carne y tu espíritu prevalezca sobre la carne y tú puedas ser más sensible a las cosas de Dios, para que el Espíritu Santo traiga tú puedas percibir de parte del Espíritu Santo de una manera más tangible lo que Dios quiere ministrarte en ese momento. Entonces es importante el ayuno. Y bueno, yo quisiera nada más recordar, dar un repasito nada más a todas las cosas que vimos nosotros acerca de estas cosas propias de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es compasivo. Te voy a ir dando las escrituras corridas desde el primer programa que grabamos de esta serie de 4 programas, para que tú las puedas tener por ahí, las puedas estudiar despacio en tu casa con toda tranquilidad y tú puedas percibir de una manera más profunda lo que hemos estado tratando aquí de paso solamente, que a mí me gustaría que me hubiera gustado, por decirlo así, detenerme mucho más tiempo en cada una de estas cosas propias de nuestro Señor. Pero bueno, te voy a dar una escritura y pido al Espíritu Santo que te dé luz para que tú puedas seguir viendo otras escrituras aparte de estas. Primero, que vimos que el Señor Jesucristo es compasivo, Mateo 15:32, amoroso, Marcos 10:21, generoso, Mateo 14, versículo 15, que es sensible, Juan 11:35, que habla directo, Mateo capítulo 23, versículo 23, que actúa con firmeza, Mateo capítulo 21, versículo 12, que alababa a Dios, Mateo capítulo 11, versículo 25, que también cantaba himnos, Mateo capítulo 26, versículo 30, que es tierno, Mateo capítulo 19, versículo 13, que oraba mucho, Lucas capítulo 6, versículo 12, que acostumbraba a ir a la sinagoga, al templo, Lucas capítulo 4, versículo 18, que fluían los dones del Espíritu Santo, Lucas capítulo 4, versículo 18, que es intercesor, lo vemos nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 34, que es manso y humilde de corazón, capítulo 11, versículo 28 del libro de Mateo, que tiene voz fuerte, Apocalipsis 1, versículo 10 y 11, que es poderoso, Lucas 8, 45, que es fiel, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13, que es apegado a la palabra, Mateo capítulo 3, versículo 13, que siempre agradaba a Dios, capítulo 8, versículo 28 del Evangelio de Juan. Y por último quiero decirte una cosa, que Él cumple lo que Él promete. El Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, quisiera que fuéramos ahí rápidamente porque con esto voy a terminar esta serie de programas, capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Desde el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dice que va a venir, que Él ha preparado moradas en la casa del Padre para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte que tú un día podrás estar también ahí. El único requisito para que tú puedas estar en ese lugar es que tú recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que lo hagas el Señor de tu vida, que le entregues el señorío de todas las áreas de tu vida para que Él pueda obrar en ti y las cosas puedan ser diferentes de aquí adelante.
Yo quiero dar una oportunidad para que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas conmigo estas palabras poderosas que son así, de esa manera, si salen de tu corazón sincero. Repite conmigo de tal manera que te puedes escuchar. Señor Jesús, he escuchado que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Señor Jesús, yo te pido que vengas a mi corazón, que me salves, que me liberes, que me prosperes, que me llenes de tu hermoso Espíritu Santo. Señor Jesús, le doy la espalda al mundo y te sigo a ti toda mi vida, de aquí en adelante. Gracias, Jesús. Amén. Mira, si tú hiciste esta oración, yo quiero decirte que ahora tú te has convertido en un hijo de Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y de aquí adelante las cosas serán diferentes en tu vida. Hemos visto características de nuestro Señor. Camina en las cosas de Dios, empieza a leer tu Biblia, asiste a una buena iglesia cristiana donde te prediquen la palabra. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla al número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabra Eficaz.